Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a todos. Hoy nos acompaña Nausica Sánchez, que ella es licenciada en Historia con la especialidad en Patrimonio Cultural. Además tiene un posgrado en Gestión Cultural por la Universidad de Deusto y también en Educación de Museos por la Universidad de Zaragoza. Nausica empezó a trabajar en el Museo Chillida en el año 2002, en el área educativa de este museo, haciéndose cargo posteriormente del centro de documentación y coordinando de esta manera el archivo y la biblioteca del museo, con lo cual pues conoce muy bien los entresijos y el fondo del museo. Ella ha realizado investigaciones para diversas exposiciones y tiene publicaciones sobre el escultor, pues como por ejemplo la del año 2018 sobre los exilios de Eduardo Chillida, 1924-2002, y desde noviembre de 2018 dirige el Departamento de Investigación y Educación del museo. Como sabéis, el año 2019 se reabrió el museo y ella es la encargada, la persona que ha puesto en marcha el área educativa, diseñando la programación cultural y educativa del museo. Si entráis a la página del Chillida Leku, pues veréis que es un área educativa muy dinámica, con muchas actividades para escolares de las distintas edades, para familias, para actividades de entre semana, actividades en fin de semana, es decir, supongo que un esfuerzo grande, ¿no? Para que el museo sea accesible y sea para todo el mundo, que es una de las funciones que tenemos los museos. Entonces, pues hoy en realidad no nos va a hablar de educación ni nada, nos va a hablar de la relación de Chillida con la música, que yo creo que es un tema muy interesante, por novedoso y por distinto. Y seguramente pues seguro que vamos a quedar encantados. Antes de darle paso, quería comentar un par de cosas que me ha dicho Llanos que os dijera, por favor. Bueno, en primer lugar, que el martes que viene, como sabéis, no hay conferencia porque es Semana Santa y porque los afortunados de la asociación se van de viaje a Dinamarca. Entonces retomaremos los ciclos el martes 2 de abril con un nuevo ciclo que se titula Vino y Arquitectura, dedicado a las bodegas y al vino, que promete también ser bastante interesante. Entonces, bueno, pues el día 2 de abril volvemos a tener conferencias en el museo. Y la última cosa que os quería comentar también y recordar es los móviles. Por favor, comprobad que están apagados o en silencio. Y creo que sin más, te dejo la palabra a Nausica. Muchas gracias por venir al Museo Albacete. Muchas gracias a ti. Pues gracias, Blanca, y gracias, Llanos, por la invitación. Estoy encantada de venir aquí. Ya sé que hace una semana tuvisteis a mi compañero Miquel Chillida, que ya me ha dicho que me ha dejado todo muy alto. Y digo, yo creo que ahora va a ser difícil llegar al nivel, pero lo intentaremos. Estoy, como os digo, muy agradecida. Y sí, vamos uy, ahora ya no os veo las caras. Bueno, me veis y espero que lo disfrutéis, aunque no os veo bien las sonrisas. Hoy voy a tratar un tema que si bien parece que no es muy común cuando hablamos de Eduardo Chillida, sí que es un tema que atraviesa toda su obra, y ahora vamos a entender por qué. Mi intención es realmente hacer un recorrido prácticamente cronológico, pero también iremos viendo diferentes temáticas y viendo cómo la música ha sido un tema fundamental en la obra de Eduardo Chillida. Bueno, he preparado un pequeño índice para un poco ubicaros, ¿no? Pero cuando hablamos de escultura y hablamos de música, a veces parece que son antagónicas, y sin embargo hay una serie de temáticas e incluso diríamos de conceptos que están muy relacionados con la música, tanto en el mundo musical como en lo escultórico, ¿no? Cuando hablamos de ritmo, de vibración, de sonido, de series, de modulación, hay un montón de temas que cuando hablamos de música también nos podemos estar refiriendo a la escultura. O por ejemplo, Chillida decía también que la música
necesita de dos elementos para componer, que es la materia y el espacio, y el silencio y el sonido. Y para componer escultura necesitamos de dos elementos, de materia y espacio, en diálogo. Sin silencio no hay música y sin espacio no hay escultura. La escultura es en función del espacio, así como la música es en función del sonido. Y eso Chillida lo tiene muy interiorizado, y ya vamos a ir viendo cómo poco a poco lo va a ir llevando a su obra. Vamos a empezar con esta cita de Eduardo, ¿no?, que dice que su música no es la música de los músicos, no es una música por dentro, no es una relación conseguida mediante una sensibilidad quizás especial que tengo a través de mi trabajo para comunicar con ella de una manera tremenda desde siempre, y es algo que va más allá. Y eso es lo que vamos a ir viendo, cómo Chillida, como lo musical, lo sonoro, porque cuando hablamos de musical, claro, él no compone, no es un compositor, ¿no?, pero hay un montón de elementos que están muy presentes en su obra, ¿no? Y esta cita la ha rescatado de su biblioteca personal, de un libro. Chillida tiene una extensa biblioteca personal y varios libros que nos hablan de filosofía oriental, y encontramos esta cita de: la música resulta la unión armoniosa del cielo y de la tierra, y esa unión del cielo y de la tierra no es otra que el horizonte que para Chillida es la patria de todos los hombres y mujeres, añadiría, y es esa línea que tenemos delante pero que nunca la podemos tocar, que es algo inalcanzable, y Chillida siempre estaba buscando esa línea del horizonte. Y nos tenemos que remontar a sus inicios. Vamos a remontarnos en el tiempo y a entender esa musicalidad en la obra de Chillida desde su más tierna infancia. En esta foto aparecen vestida de negro su madre y su padre. Su madre tenía una bella voz de soprano, cantaba en el Orfeón Donostiarra, y la música siempre les acompañaba en casa. Tanto la música clásica, por supuesto los grandes clásicos como Mozart, Vivaldi, Bach, de los que iremos hablando, pero también la música vasca, una música más densa, de sonidos penetrantes, las canciones populares que están marcadas por las consonantes, todos esos ritmos van a ir impregnando la obra de Chillida. Y su padre, que era militar de carrera, pero en realidad tenía una gran sensibilidad por el arte, le introdujo también esa mirada, esa sensibilidad por todas las artes. Por contaros una pequeña anécdota que me encanta, que su padre, por ejemplo, una de las cosas que hacía era, a veces en una habitación les metía a los hijos, les decía que mirasen alrededor, que observasen bien todo, luego les hacía salir de la habitación y cambiaba objetos, y les hacía volver a entrar y adivinar dónde estaban esos objetos, y les iba como introduciendo también en una sensibilidad a mirar y a ver las cosas de otra manera y a observar, ¿no? Porque a veces miramos pero no vemos, ¿no? Una cosa que decía Chillida es: los ojos para mirar, pero valdrán también para ver, ¿no? Esta foto que tenemos es el pequeñín que está con el bastón, que era el bastón de su abuelo, es Eduardo Chillida, con sus primos y con su familia en la Bahía de la Concha. Y para entender también esa presencia de lo musical en la obra de Chillida hay que entender dónde nació y dónde creció y dónde pasó su juventud. Y Chillida pasó su juventud en la Bahía de la Concha, que es la bahía que está marcada por dos montes, el monte Igueldo a un lado y el monte Ulía al otro, y en medio la isla de Santa Clara. Y va a estar marcado por las sonoridades, ¿no? por los ritmos también de las mareas incesantes del Atlántico, que sube, que baja, el ritmo, el sonido de las olas, el sonido del viento, todo lo audible le va a marcar también, ¿no? Y incluso el concepto espacio-temporal también va a impregnar su obra desde su más tierna infancia. Él pasó su juventud. Tenemos esta foto con Pilar Belzunce, que en ese momento era su novia, pero luego fue su mujer, que me imagino que Miquel ya se habrá hablado de esa estrecha y de la presencia de Pilar. Pero pasó esa juventud en esa bahía en la que estaba realmente marcada por esos ritmos de las mareas y por esos sonidos, ¿no? Por ese espacio audible, ¿no? Y cómo a Chillida le va a marcar también todo eso.
La presencia de la música en Chillida empieza muy pronto con unos homenajes que va a hacer a Vivaldi. Aquí tenemos el primer homenaje en el 52, estamos hablando de cuando ya regresa, luego haremos flashbacks en su vida, pero Chillida en el 51 regresa de París y empieza a trabajar la abstracción. Y el primer homenaje, Chillida va a hacer cientos de homenajes a diferentes personalidades de diferentes campos, tanto filósofos, matemáticos, científicos, biólogos y compositores. Y el primer homenaje que realiza es a un compositor y es a Vivaldi, porque en ese momento estaba muy inspirado por su música. Iba a hacer un homenaje en pizarra. Lo que vemos ahí es una pizarra de pequeño formato con esas líneas ascendentes que son lo que a él le evoca la música de Vivaldi, ¿no? Y ya veis que son líneas que van ascendiendo y van interponiéndose y van intercalándose y van creando un movimiento ascendente que tiene mucho que ver con la musical, ¿no? Sin ser una partitura, ya hay como una lectura musical. El segundo homenaje que hace a Vivaldi lo hace también en pizarra en el año 54, y ya veis que tiene una factura diferente, las incisiones son mucho mayores, pero también Vivaldi está presente. A Mozart no le va a dedicar un homenaje, pero le dedica una de sus preguntas. Chillida en el 94, cuando entra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, hace un discurso que va a titular Preguntas. Y en una de esas preguntas se la dedica a Mozart y dice: ¿por qué Mozart compone la mayor parte de su música con movimientos rápidos? ¿No será que intuye que no tiene tiempo, que por desgracia no caben en su obra demasiados adagio? Y empieza a reflexionar sobre la importancia del ritmo en la composición musical, y esa importancia del ritmo la va a llevar también a su escultura. El concepto de tiempo y espacio son fundamentales en la escultura de Chillida. Y este simpático dibujo del año 61 nos muestra también cómo la música estaba presente en lo cotidiano, en lo familiar. Aparecen Pedro e Ignacio, sus hijos, escuchando música, les dibuja en su estudio tumbados en el suelo. Ya vemos además la línea. Chillida es muy, o sea, su obra en realidad, lo que conocemos de él es muy abstracta, pero hizo figuración. Fundamentalmente en la figuración eran retratos de su familia, de Pili, incluso autorretratos, y eran quizás dibujos que podía hacer en la tranquilidad de su estudio, más rápido también, ¿no? Alejados del trabajo en forja industrial que necesita de otros tiempos y otros ritmos, ¿no? Y aquí Chillida pues retrata a sus hijos escuchando esa música, ¿no? Y el otro día tuve la oportunidad de hablar con uno de sus hijos, con Pedro, y él decía, es que al lado de la chimenea había un mueble con cientos y cientos de CDs que nos ponía continuamente, y él estaba escuchando, y sobre todo la música que escuchaba era música de cámara, no tanto música para grandes orquestas, sino música para pequeños grupos, que era lo que a él realmente le fascinaba. He comentado antes que Chillida, antes de volver al País Vasco, en el 48 se va a París, y en París estará entre el 48 y el 51, serán sus años de formulación, de crecimiento, de descubrimiento. Chillida no estudió Bellas Artes, se formó visitando museos, yendo a academias, porque estudió arquitectura, nunca terminó la carrera. Y esa época de París fue realmente una época de crecimiento personal y de conocimiento. Y cuando estaba en París iban a conciertos y visitaba la Biblioteca Nacional. Y conoció en esa época muy pronto, en el 48 llega a París, en el 49 conoce ya al que será su galerista, Aimé Maet. Aimé Maet fue uno de los grandes galeristas del siglo XX. Los artistas más grandes que transformaron la historia de la escultura en el siglo XX trabajaron para Maet o con Maet, como Giacometti, Calder, Braque.
Y Chillida, cuando llega a París, va a conocer a todos esos grandes artistas y entre otros va a conocer también a una persona que va a ser fundamental, porque intelectualmente hablando le va a formar, que es Pablo Palazuelo. Pablo Palazuelo llegó a París antes que él, era 10 años mayor que Chillida, y cuando Chillida vuelve de París en el 51, van a tener una correspondencia, una relación epistolar durante muchos años. Y Chillida le pregunta, ávido quiere saber qué conciertos ha escuchado, qué es lo que ha ido a visitar, y en una de las cartas, pues como podéis ver en el documento, le dice lo que ha ido a escuchar, pues una suite para cuerdas de Purcell, estupenda, y algo que es fundamental, y quedaros con el nombre porque luego lo vamos a volver a escuchar, y es que le recomienda las variaciones Goldberg para clavecín de Bach, tocadas por Wanda Landowska. Dice, bueno, un poco duro, las variaciones Goldberg para Chillida luego van a ser la música que no va a dejar nunca de escuchar. De hecho, en los últimos años de creación, en su estudio lo que más se oían eran las variaciones Goldberg para piano, que luego descubrirá tocadas para el piano por Glenn Gould. Pero vemos también recomendaciones de Mozart, escucha un concierto de Vivaldi, para que veáis también un poco esa atmósfera en la que se movía Chillida y esa avidez de escuchar, ¿no?, música, y cómo eso le va a marcar también, ¿no?, tanto a él como a los artistas contemporáneos, como en este caso era Pablo Palazuelo. Y en esa época de París, Chillida trabaja fundamentalmente la escultura figurativa. Las obras de esa época son, podemos decir, inspiradas en la Grecia preclásica, en la Grecia arcaica. Tenemos ahí un torso, ya veis, con unos rasgos muy característicos y muy marcados que nos hacen o nos evocan los antiguos curois. Y Chillida sufre en ese momento una crisis artística, abandona París y en el 51 se va a instalar en el País Vasco, en Hernani. Hay una frase que escribe que dice: tengo las manos de ayer, me faltan las de mañana. Y además le dice a su mujer: creo que estoy acabado. Y su mujer le dice: pero ¿cómo vas a estar acabado si todavía no has empezado? Entonces él abandona esos influjos de París, se viene a vivir a Hernani en el 51, y en Hernani, enfrente de la casa, vivía un herrero, había una herrería, y va a empezar a trabajar el hierro. Y nos tenemos que remontar, el País Vasco tiene una tradición del mineral de hierro, de extracción desde la prehistoria, entonces él al final bebe de sus raíces para crear una obra completamente nueva, bebe de las raíces para crear una obra abstracta en hierro. Y una de las cosas que le va a llamar la atención en la forja es el sonido. Es el sonido, y si nos remontamos a tiempos clásicos, ¿no? Si nos remontamos ahora, por ejemplo, a Pitágoras dice que la música como la conocemos hoy en día nace en la forja, nace con los ritmos del martillo, y a partir de la numeración, porque todo está, la numeración y la música van muy unidas, es con ese golpe del martillo, con esos ritmos, es como surge la creación de la composición musical que conocemos ahora. Es como el origen de todo, ¿no? En esa época, Chillida se percata, ¿no?, de esos, o sea, él se deja, yo creo que entra en la forja, y al entrar en la forja también entra en el mundo de sonoridades, entra en lo sonoro, entra en la reverberación, entra en oír el fuelle también, el crepitar del fuego. Todos esos sonidos que encuentra en la forja le van a marcar también, ¿no? Y de hecho, para él luego dice estas frases, ¿no?, que me parece que tienen mucho sentido, ¿no? El hierro solo ha de servir como medio auxiliar, ha de ser la cuerda y el arco que producen la resonancia. ¿La resonancia dónde? La resonancia en el espacio, en el vacío. En aquel momento Chillida va a empezar a trabajar el espacio. El hierro resuena en un ritmo musical uniforme que hace vibrar nuestras fibras nerviosas, resuena bajo los golpes del martillo, y bajo el aire expelido por el fuelle, tenso como una cuerda, registra todos los ruidos. Todas esas sonoridades le van a marcar el ta-ta-ta, ¿no?, el repetir del martillo,
Y en aquella época va a empezar a hacer toda una serie de obras que tienen que ver con la música y tienen que ver además con la tradición platónico-pitagórica por la que los decían o se dice que los cuerpos celestes en el cosmos en movimiento emiten un sonido. Conocedor de esa teoría platónico-pitagórica, él va a crear toda una serie de esculturas que van a tener como título Música de las esferas, que vemos la primera y la segunda, o Música de las constelaciones. Estas piezas son unas piezas que Chillida realiza a partir de aperos de labranza, de útiles de labranza. Le parece que ahí, en esos útiles de labranza, está la magia. Son herramientas que han entrado en la tierra y han salido de la tierra. Él utiliza esas herramientas para darles un nuevo uso. Ya veis que utiliza dos tipos de formas circulares y formas lanceoladas, que las va a colocar en diálogo, y el tema principal de su obra ya en ese momento presente ya es el espacio. Ya empieza a interrogar el espacio, a habitar el espacio, a atravesar el espacio con el hierro. A partir de ese momento, en los años 50, en el que empieza a trabajar el hierro, el protagonista va a ser el espacio de su obra, ¿no? Hace toda una serie de obras, como os digo, que llevan por título Música de las esferas, Música de las constelaciones o espacios sonoros también, ¿no? Ahí estamos viendo otra pieza que utiliza una base de piedra con una escultura de hierro que está atravesando ese espacio. Y ya vais a ver que luego toda esa relación, esa transformación de la obra y del espacio va a adquirir otros resultados formales a posteriori, pero en esa época ya Chillida está muy preocupado en cómo invadir, en cómo crear, en cómo interrogar al espacio con el hierro. Y incluyo esta anécdota que me parece que dice mucho, ¿no?, de cómo trabaja y de cómo trabajaba Chillida y de su manera de ver la obra, ¿no? Y cuenta, bueno, lo estáis leyendo, ¿no? Es un electricista que viene a arreglar una avería. El hombre es sencillo, hace su trabajo, y en el último momento, antes de irse, le dice: entiendo, Chillida, su obra es como la música pero en hierro. Y era una persona que no sabía nada de arte, pero se había dado cuenta de algo. Y casualidad, todas las obras que estaban en ese momento en el estudio de Chillida tenían esos títulos: Música de las esferas, Música de las constelaciones. Estaba trabajando en función de la música y esa persona se había dado cuenta, ¿no?, que para él fue algo maravilloso. Otra de las esculturas que crea en esa época es Ollarak. Ollarak en euskera significa ecos, Oihartzunak, ecos. Ya veis que una vez más emplea esos dos elementos, esas formas esféricas y formas lanceoladas, y esta escultura podemos decir que es una escultura polifónica, porque además se puede colocar en diferentes posiciones, puede colocarse en vertical, puede colocarse en horizontal, incluso puede ir colgada, o incluso nosotros en el museo en una época la tuvimos saliendo en vertical del muro, y es muy interesante también cómo la escultura puede ser leída de diferentes maneras, ¿no? Gastón Bassolage, en esa época, en el 56, Chillida expone por primera vez en la Galería Maet una exposición individual cuyo catálogo el texto del catálogo va a ser escrito por Gastón Bassolage. Gastón Bassolage, un gran filósofo del siglo XX, conocido sobre todo por un libro que era La poética del espacio, y va a escribir un texto maravilloso que se llama El cosmos del hierro, y en ese cosmos del hierro habla de la escultura que os he mostrado de Ecos. Dice Ecos, ese es el título que Chillida ha dado a esos 5 anillos amorosamente colocados como los huesecillos de una inmensa oreja externa, porque el artista lleva sus sueños de silencio, de musicalidad, al sonido de la forja, ¿no? Al final, ahí también Bassolage se percata, ¿no?, de la relación de lo musical con la obra de Chillida. 2 años más tarde, Chillida va a realizar un homenaje a Gastón Bassolage que va a llamar
sueño articulado, que es esta escultura, que son unos hierros de base cuadrangular que va a cortar y va a modelar modulando el espacio. Una vez más, articular, modular, son palabras que podemos identificar también con lo musical, ¿no? Al final podemos transportar el sonido, porque cuando pensamos en sonido pensamos también en movimiento, ¿no? En ondas que se están moviendo, y él lo que hace es materializar ese sonido en hierro. Años más tarde, el hierro o la transformación o el desarrollo de las formas en el espacio va a pedir formas mayores o volúmenes mayores. Y para enfrentarse a esos volúmenes o a esa escala mayor, Chillida va a cambiar de material y va a realizar una serie de esculturas que se van a llamar Abesti Gogorra, que Abesti Gogorra en castellano quiere decir canto rudo, que van a ser una serie de esculturas de madera que van a ir desarrollándose o desplegándose también en el espacio. Canto rudo nos remite también a una palabra que en vasco significa, que en vasco es irrintzi. En vasco existe palabras también de Chillida, ¿no? Una hermosa palabra, una palabra salvaje, penetrante y silbante. Se trata de una especie de grito, una clave que los pastores se gritan desde lejos por encima de los valles y montañas. Una palabra de aquellos tiempos poblados por los rumores de unos animales aún salvajes, por las voces del viento entre los peñascos, por las olas chocando contra los acantilados de la costa cantábrica. Irrintziña. ¿No suena acaso como el hierro sobre el yunque, áspero y agudo como un matorral de duras algas marinas que se dobla para resistir los latigazos del viento? Y cuando hablamos de los latigazos del viento ya nos está hablando o haciendo pensar también en otro tipo de obras que vamos a ver más tarde, que es el peine del viento. Y como os decía, ese irrintzi o ese grito o ese canto rudo, esa Abesti Gogorra, lo va a realizar en otro material que es la madera. Chillida se va a ir a la madera, que es un material también muy de su tierra. Al final él vuelve a sus orígenes y vuelve a trabajar materiales que son muy de la tierra, y sobre todo en las construcciones, en los caseríos vascos, las vigas son de madera de roble, y Chillida va a realizar toda una serie de esculturas hechas en madera, que son como construcciones que parten de un espacio que aquí, por ejemplo, el espacio no se hace prácticamente perceptible, y sin embargo va como a estallar o a desplegar esa madera hacia el exterior, ¿no? Conectando así los espacios interiores que hay dentro de la obra con los espacios exteriores. Esa es la primera escultura de la serie, Abesti Gogorra 2, que vemos que formalmente parte de un fuste y la parte de arriba se abre. Abesti Gogorra 3, dedicada a Luis Martín Santos, y la quinta escultura de la obra la va a realizar en granito, porque va a ser un encargo para el Museo de Bellas Artes de Houston. Entonces es una escultura que tiene que colocar en el espacio público, y obviamente la madera no la va a poder colocar en el espacio público porque no aguantaría las inclemencias del tiempo, y va a realizar una escultura en granito de Galicia, de Porriño. Va a estar trabajando además allí en Porriño para realizar esta escultura, pero ya veis que también tiene mucho que ver con esa idea de modular el espacio, ¿no? Y con esa idea también de conectar los espacios interiores con los espacios exteriores. Y como os decía, está muy relacionado también, y por eso me parecía interesante introducir esta foto del caserío Zabalaga, que es Chillalecu, que probablemente me imagino que Mikel os enseñaría imágenes del museo, ¿no? Pero aquí se entiende también muy bien, o por lo menos yo creo que dialoga perfectamente esos entramados de madera con las primeras esculturas de Abesti Gogorra, ¿no? Al final se va también, cuando empieza a restaurar el caserío en los años 80, va a volver un poco a esa idea de trabajo del trabajo en la madera, ¿no? de las maderas encastradas, ¿no? Y también me parece interesante, una de las temáticas también de Chillida es la construcción, es la arquitectura, y la arquitectura y la música también tienen un mismo espacio, ¿no? Al final Vitruvio decía que todo buen arquitecto tenía que saber también de música. He mencionado antes el peine del viento,
Y os he comentado también que Chillida ha crecido movido por los ritmos de las mareas, ¿no? En ese espacio, ¿no?, audible que es el espacio del mar, ¿no?, en esa bahía de la Concha, ¿no? Y es allí donde va a colocar al final de la bahía de la Concha su obra más, para mí, paradigmática, que es El peine del viento, ¿no? Pero El peine del viento ya lo sueña colocar una escultura en ese lugar desde mucho antes. O sea, de hecho, Gastón Basolaga, en su texto del 56, ya habla de que Chillida soñaba de poner una antena sobre una roca mirando al mar y que debería de emitir vibraciones sonoras en su paso con el viento, ¿no? Y Chillida va a crear esa gran arpa sonora, o ese gran instrumento para el viento en su ciudad natal, en Donosti, con esta escultura que es El peine del viento, que en realidad son 3 piezas, 3 esculturas que forman una gran obra monumental. Veis que son 3 piezas que representan presente, pasado, futuro. La escultura de la izquierda, que es la que podemos tocar, sería lo que tenemos presente, ¿no? Está en el mismo estrato geográfico o geológico que la escultura de la derecha, que representaría el pasado y que están unidos en el mismo estrato. Y la tercera escultura mira hacia el horizonte inalcanzable, mira hacia el futuro, y es lo que no podemos tocar todavía, ¿no? Y Chillida se ubica ahí en el centro, en esta maravillosa fotografía, pero nos ubica en el centro. Y Chillida tenía ya ocupado ese lugar antes por su imaginación, por su mente. Él, de hecho, de niño iba allí a mirar cómo chocaban las olas, cómo rompían las olas en la costa. Y va a crear una escultura que es como una ecuación donde se conjugan todos los elementos. Está el viento, está el mar, está la montaña, está la ciudad, está el paisaje. Creo que lo tiene todo y va a crear un lugar para el acontecer y un lugar que nos invita a mirar. Chillida con las con 3 elementos aparentemente sencillos, nos está indicando el lugar que hay que ver. De estas imágenes para entender también la fuerza del mar. Y en aquel entonces, cuando decide hacer la escultura, él empieza a soñar con El peine del viento en el 52, la escultura se coloca en el 77, pero pasa 10 años hasta que realmente pueden ser colocadas las esculturas. Y en su diálogo él habla con un compositor también de Donosti, Luis de Pablo, y le va a pedir que crea la creación de un órgano marino. En realidad la idea es, veis en la foto a mano derecha, esos 7 elementos en principio tenían que tener 7 notas. Cuando al compositor le transmite esa idea, el compositor le dice: es imposible, porque si ponemos aquí un órgano, si ponemos aquí unos tubos dentro de esos agujeros, de esos orificios, los vecinos nos echarían, porque realmente sería sacaría tal estruendo que sería imposible poder descansar, ¿no? Tenemos que pensar que justo encima del peine del viento hay casas. Bueno, de hecho, Chillida vivía en Enigueldo, en las casas encima del peine. Y entonces, bueno, el sonido sería tan tremendo que no se podría, ¿no? Pero sí que en los días de marea alta y de cuando hay mucha tormenta, el mar pasa por los edificios, va por debajo y sale por esos edificios, y la gente, bueno, la gente suele ir, porque es todo un espectáculo ir a ver cómo sale el agua de esos edificios, que en un principio él, como os decía, querían que saliese un sonido de cada uno de los agujeros. Y siguiendo con la música, y os he mencionado antes a Bach, Chillida sí escuchaba a Vivaldi, dedicó esas preguntas a Mozart, pero su compositor predilecto siempre fue Bach. Para él Bach era un constructor, era un arquitecto que musicalmente construía con sonidos, y hay una serie de temáticas que vamos a intentar tratar, que hacer un paralelismo entre la música de Bach y la obra de Chillida, ¿no?
La música de Bach es fundamentalmente síntesis, es construcción, es improvisación y es variación. Y son temas que podemos encontrar también en la obra de Chillida. A Bach le va a dedicar Chillida una serie de esculturas de diferentes materiales, va a dedicarles dibujos, va a dedicarle un libro, va a dedicarle gravitaciones, obras en papel, y como os digo, ya en la última etapa, en los últimos años, en su estudio ya solamente se escuchaba Bach, no se escuchaba otra música. Para él Bach era su maestro. Y de hecho le va a dedicar este saludo, Juan Sebastián Bach saludo, moderno como las olas, antiguo como la mar, siempre nunca diferente, pero nunca siempre igual. Para Chillida Bach era un maestro, igual que la mar era su maestra. Pero yo cuando leo esta frase, siempre nunca diferente, pero nunca siempre igual, también me parece que está hablando de sí mismo. Pero cuando vemos Chillida, lo reconocemos. Cuando vemos una escultura de Chillida, fácilmente podemos reconocer formalmente que es Chillida. Y sin embargo, pero todas las esculturas de Chillida son diferentes. No hay dos esculturas iguales, ¿no? Siempre nunca diferente, pero nunca siempre igual. Y a Bach le va a dedicar ya desde muy tempranamente una serie de esculturas como es esta que si bien no se llama homenaje a Bach, sí que aparece un tema fundamental en la composición de Bach, que es la contrapuntística, y en este caso va a titular la obra Contrapunto. Y hemos visto las esculturas de esa época que utiliza herramientas de labranza. Aquí también va a utilizar una serie de hachas, y lo veis, son elementos de labranza que va a superponer a modo de collage. Va a hacer un collage con formas horizontales y verticales en diálogo. Años más tarde le va a dedicar este homenaje a Bach en el 79, que dialoga o está dirigido a las estelas funerarias Chillida. Cuando empieza a trabajar el hierro, la primera escultura que va a realizar en hierro se llama Illarik, que es una escultura, Illarik en euskera significa estela funeraria, que dialoga con las estelas funerarias de la antigüedad o de la prehistoria. En el País Vasco hay toda una tradición muy grande de estelas funerarias que tienen forma discoidales, forma de disco. Él lo va a llevar a su lenguaje artístico, pero siempre sus obras, estas estelas, siempre tienen una energía que va desde el interior de la escultura hacia el centro y que se va como hacia el exterior y que se va como expandiendo, ¿no? Y va a crear esta obra en homenaje a Bach que dialoga con esas estelas, que tiene esa forma vertical, recta, y sin embargo arriba se va expandiendo, ¿no? Como la música de Bach. No son la construcción y la poesía componentes esenciales de todas las artes. Para Chillida no hay arte si no hay estos dos elementos, construcción y poesía, pero también para la música podría servirnos, ¿no? Va a dedicar también a Bach una casa. Chillida realizó varias casas, una casa para Hokusai, tiene una casa para Goethe también, y a Bach le va a dedicar esta casa, que son 3 arcos, como 3 bóvedas de cañón abiertas al cielo, ¿no? que nos remiten también a esa idea de Bach de apertura, ¿no? Él cuenta una anécdota, que es que cuando entró por primera vez en Santa Sofía, en Estambul, le dio la sensación de entrar en los pulmones de Bach, por esa capacidad de expansión del espacio, ¿no? Y luego va a hacer un homenaje a Bach, una casa para Bach, pero es una casa que no tiene techo, que el techo se abre, ¿no? Porque realmente las obras la obra de Bach tiene esa propiedad expansiva y constructiva en el espacio a través de la música. Dedicará también esta escultura, Música callada, homenaje a Bach, que tiene también que ver un poco con la improvisación, y una escultura también a posteriori hecha de piedra, que cuando Chillida encontró la piedra, dice que la piedra realmente le habló. Esta piedra es un instrumento para Bach que realiza en el 96, y realmente, si nos fijamos, es un granito trabajado de maneras con unas líneas muy sencillas, con muy pocos elementos, que en Chillida siempre menos es más, ¿no? Con la eliminación de excedentes retóricos, como diría Cosme de Barañano,
Esta escultura es una piedra en granito que prácticamente el exterior no ha sido tocado. Chillida va a trabajar solamente en la parte superior, va a aprovechar ya accidentes que estaban en la propia piedra para crear esas marcas y hacernos pensar en esa creación de un órgano, ¿no?, para ser tocado por Bach. En el año 96 va a crear 2 piezas en otro material. Esta vez es un material que es tierra chamota. No sé si Miquel os habló de la tierra chamota. ¿No os habló de la tierra chamota? Vale. Lo bonito también del descubrimiento de la tierra chamota es que va a llegar también a través del oído. Para Chillida cada material tenía su sonido, ¿no? El hierro tenía un sonido, el granito tenía otro sonido, la tierra tiene otro sonido, y de hecho él descubre la tierra estando trabajando en Saint-Paul-de-Vence. Su galerista tenía una fundación en Saint-Paul-de-Vence donde pasaban los veranos y tenían, el galerista tenía talleres, un taller de tierra, taller de grabado. Él estaba trabajando el grabado y desde el taller de grabado escuchó unos golpes secos. Eso es interesante, y fue a ver qué era. Y ahí estaba trabajando el ceramista con el que luego trabajaría durante muchísimos años, Hans Spinner, golpeando estos bloques de arcilla, que en realidad no es la arcilla que conocemos. La tierra chamota es mitad, en realidad. Chillida lo define de una manera que me parece que lo define muy bien, que es un elemento entre pan y ladrillo. En realidad es una tierra que es una arcilla precocida, molida, mezclada otra vez con otra arcilla, que en realidad es un material refractario que aguanta muy altas temperaturas y que no se resquebraja cuando se mete en el horno. Entonces Chillida esto le permite trabajar en bloque. Ya veis que es un bloque de tierra, y va a realizar un homenaje a Bach, que es en realidad un libro. Veis que tiene la forma de un libro, y va a crear una serie de líneas que a él le evocan a Bach, ¿no? Que es lo que a él le evoca la música de Bach. Y va a realizar estos 2 libros en su taller de Menorca. El mismo año va a realizar un libro en homenaje a Bach, que es un libro de artista. Chillida realizó como alrededor de 40 libros de artistas. Quizás es su trabajo menos conocido, pero para mí uno de los más fascinantes, porque los libros de artistas son un diálogo, en realidad, entre el artista, entre el escultor y un filósofo o un poeta, o en este caso un compositor como es Bach. En el libro de Bach, el editor Eduard Weiss va a recuperar una serie de facsímiles de Bach, y Chillida va a dialogar con la música de Bach y va a crear 12 grabados, 12 serigrafías en diálogo con la música de Bach. Y ya veis que entramos en un universo completamente distinto, que es el universo Chillida de obra gráfica, ¿no?, en el que utiliza 2 elementos solamente, que es el negro y el blanco, y materia y espacio, ¿no? Siempre en diálogo, para crear esos diálogos con el espacio, ¿no? Esa dialéctica que para él era la dialéctica más poderosa, pero siempre con esa idea de construcción y de poesía, y de líneas, de ritmos, de seriaciones, ¿no?, con toda esa idea también de expandirse también en el espacio, ¿no? Y va a crear también, en homenaje a Bach, una serie de gravitaciones como esta, que titula Gora Bach, o sea, Viva Bach, en euskera, pero que es... Las gravitaciones son una serie de obras en papel. Generalmente son papeles artesanales hechos a mano, que Chillida recorta, cose y suspende de hilos. Difieren del collage, porque en el collage lo que hay entre los papeles es la cola, obviamente. Entonces aquí, en realidad, para él era una maravilla el poder introducir el espacio entre los papeles y no necesitar cola. Y son una serie de relieves en papel. En realidad los pones suspendidos y cuelgan y se expanden, ¿no?, también en el espacio. Las gravitaciones generalmente solía utilizar o bien con tinta, o simplemente jugando con los diferentes papeles y con los papeles recortados.
He introducido también esta pieza que me parece fundamental, y es que dentro de los libros de artista, Chillida, uno de los libros de artista que lo realizó con Cioran, poeta rumano pero exiliado en Francia, y que tuvo mucha amistad con Chillida, y Chillida ilustró un libro que se titulaba Ce maudit moi, ese maldito yo. Y en ese maldito yo, al final de todo el texto, Cioran dice que escuchando en Saint-Séverin las fugas de Bach, al escuchar las fugas de Bach en la iglesia de Saint-Séverin, esa fue la refutación de todos mis anatemas. Entonces, escuchar a Bach cuando Cioran era una persona atea, de repente comunica con la espiritualidad, porque uno de los temas que unen también la música de Bach con el trabajo de Chillida es la búsqueda de lo espiritual, la búsqueda de la construcción para tratar de contactar con lo divino, ¿no? Y yo creo que esa frase de Cioran resume también muy bien la sensación de escucha, ¿no?, de la música de Bach. En relación a la música, va a realizar también Chillida toda una serie de esculturas que llevan por título De música. De música es en realidad un tratado escrito en el siglo V por San Agustín, el filósofo de la antigüedad tardía, y en ese tratado que Chillida bien conocía, pues San Agustín dice que la música es la ciencia del modular bien. Una vez más, el elemento modular, y hemos hablado, ¿no?, de cómo Chillida con el hierro modula el espacio, ¿no? Y él va a inspirarse también del texto de San Agustín. El texto de San Agustín es un texto de un diálogo de un maestro y un discípulo, en el cual hablan de la matemática, hablan del número y hablan de la música, y cómo a través de la numeración se puede llegar al conocimiento. Para Chillida también toda su obra es un camino hacia el conocimiento, es un camino hacia la verdad, es un camino también a conectar con lo inefable, con lo inexplicable, con lo que no podemos conocer. Y es ahí donde también conecta con el espíritu de San Agustín. Con ese título de música va a hacer dos series muy concretas. Una que se culmina en esta escultura que vemos en esta foto, que es de música Dallas 15. Esta escultura está colocada enfrente del Meyerson Symphony Center en Dallas. Dialoga con el edificio de Pei, del arquitecto Pei, y Chillida va a realizar ese homenaje al texto de San Agustín con esas dos columnas. Vemos que aquí una vez más aparecen, o intenta basarse en San Agustín a través del número. Primero la base es el número 1, que es el número de la unidad, las dos columnas, que es la dualidad, las dos columnas que están en interrelación, y arriba de las dos columnas Chillida coloca tres elementos en diálogo que emergen de cada una de las columnas, pero no se llegan a tocar. Crean un espacio en el interior, un espacio que para Chillida el espacio no es la nada, no es el vacío. En el espacio hay una cierta energía especial, y él lo que hace a través de la obra es activar ese vacío. Y pone en diálogo en esta escultura tres elementos, que es el arte, que es la escultura, es la música, que se escucharía dentro del edificio, y la arquitectura del edificio realizada por Pei. Por un lado hemos dicho que formula estéticamente va a realizar de música Dallas, y por otro lado una serie de esculturas también tituladas de música, que formalmente tienen otro resultado, porque están inspiradas en la planta de la catedral de Bonn. Esta escultura de música era una escultura, la que veis en la imagen está en el museo, está en Chillida Leku, pero luego va a realizar una cuarta para la ciudad de Bonn, que está inspirada en la planta de la catedral de Bonn. Y ya veis que lo que es una escultura muy arquitectónica, y lo que hace Chillida es delimitar unos espacios, un espacio vacío en el interior que podemos nosotros habitar. O sea, realmente si estamos delante de la escultura podemos
entrar en esos espacios. Los espacios de Chillida nos invitan a ser habitados, a ser experimentados corporalmente, y va a crear esa escultura que también está muy ligada con otra obra que tenemos en el museo, que es Arco de la Libertad, que fundamentalmente tiene esos dos elementos verticales y esos arcos abiertos al cielo que nos invitan a mirar más allá. Ya he dicho o he mencionado en varias ocasiones también la relación de Chillida con lo espiritual, y que realmente cuando hablamos de música, Chillida hablaba de una música callada, de una música silenciosa, que hacía alusión también a una de sus grandes pasiones, que era la poesía de San Juan de la Cruz. Chillida va a dedicar una serie de obras inspiradas en la obra de San Juan de la Cruz, y la primera la va a realizar en hierro. La va a titular Música Callada. Es esta pieza que está muy relacionada también con las obras que hemos visto al principio de hierro, esas formas lanceoladas, verticales y horizontales que se entrelazan y que en realidad están componiendo, ¿no? Está modulando, está creando esas composiciones en el espacio, inspirada de ese verso del cántico espiritual que es la música callada. Más allá, y años más tarde, en el 91, para conmemorar los 400 años del fallecimiento de San Juan de la Cruz, Chillida va a hacer una serie de dibujos inspirados en el cántico espiritual, y en el cual Chillida, de su puño y letra, va a escribir algunos de esos versos. Los sabía de memoria y los escribió cientos de veces. Y esos versos van a ir acompañados de una serie de dibujos que, a pesar de ser aparentemente muy abstractos, realmente nos remiten a la obra de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, me imagino que ya lo conocéis, ¿no? Es un canto, es un diálogo, ¿no? entre la amada y el amado, ¿no? Es el amado, que es Dios, y la amada, que es el propio poeta, y él escribe toda una serie de versos, ¿no? Mi amado, las montañas, los valles solitarios amorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. Chillida va a llevar a la ilustración, al dibujo, a la línea, lo que le evoca la poesía de San Juan de la Cruz, que era una poesía para ser escuchada, ¿no? Como la música. Otro de los versos o de las estrofas que va a repetir también en muchas ocasiones es esta, ¿no? Y todas cuantos vagan de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llegan y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Ese no sé qué que quedan balbuciendo, cuando Chillida habla de que con su obra lo que él trata de buscar es la vibración muda, es esa música callada, es esa música silenciosa, es esa quietud. Él está tratando de conectar una vez más con lo inefable, con lo que no podemos tocar, ¿no? Y a través del arte, al final, muchas veces, por muchas palabras que usemos, llegamos a un punto en que no hay palabras suficientes para conectar con esa divinidad, ¿no? Y como os digo, va a realizar toda una serie de homenajes a San Juan de la Cruz de diferentes maneras. Por ejemplo, en este caso es un grabado en el que no va a utilizar tinta, simplemente es un grabado hecho a presión, donde la figura, la cruz entre comillas imperfecta, porque nunca es una cruz con 90 grados. En Chillida no hay líneas, es una geometría orgánica la de Chillida. Siguiendo también con la obra gráfica, va a realizar diferentes grabados en homenaje al arpista Nicanor Zabaleta. Y aquí lo que va a intentar hacer también, vemos, ¿no?, reproducir el movimiento de la mano del arpista tocando, ¿no?, tocando esa música. Chillida, para él también el elemento de la mano, el dibujar la mano, es una excusa o es para también tratar de aprender el espacio. Él realiza una serie de líneas finas para tratar de atrapar el espacio.
Y esto está también, esa idea de atrapar el espacio, esa idea de la espiritualidad y la mística. En Chillida se puede ver también muy bien en las gravitaciones, hemos visto también la gravitación de homenaje a Bach. En esta gravitación, por ejemplo, las gravitaciones para Chillida eran como su música de cámara, ¿no? Era una música que hacía en la tranquilidad de su estudio, cuando él estaba solo, cuando ponía esa música de cámara para escuchar, y era cuando podía realizar estas obras, ¿no? Estos relieves en papel que también tenían mucho que ver con la mística. Por ejemplo, en este caso, no utiliza tinta, simplemente es blanco, ¿no? Es luz, ¿no? Es espacio. También esa idea de lo místico, de la espiritualidad dentro de la obra de Chillida, la podemos encontrar en toda una serie de obras que va a realizar en alabastro. En este caso es una obra que lleva por título Gurutz, que quiere decir cruz en euskera. Esta escultura está en la iglesia de Santa María en San Sebastián, y ya veis que aquí la cruz es el vacío. Que el vacío, que una vez más para Chillida el vacío no es la nada, el vacío está cargado de una espiritualidad, está cargado de una energía especial. En realidad en las obras de alabastro de Chillida, el alabastro es una piedra translúcida, ¿no? Y da la sensación de que la luz emana de la propia piedra, ¿no? En este caso este es un homenaje a Goethe, que fundamentalmente, ¿no? Dicen que al final de su vida él decía luz más luz. Chillida va a crear toda una serie de obras en alabastro en homenaje a Goethe, que también era un poeta que le fascinaba, no solamente por su poesía, sino también por sus textos más científicos. Y yo creo que vamos a ir llegando al final de la conferencia. Creo que quizás he ido un poquito rápido. Con esta frase de Chillida, de la tarde avanza lentamente y yo mirando quiero ver, es con esta frase con la que termina también su discurso de entrada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Habéis visto, creo que se ha entendido, ¿no? que la presencia de lo musical en la obra de Chillida empieza desde su más tierna infancia y va a estar presente hasta el final, que toda su obra tiene que ver, ¿no? con lo musical, que su obra es esa construcción, esa modulación de espacios, ¿no? Y creo que hasta aquí. No sé si tenéis alguna pregunta, porque es verdad que cuando hablamos de Chillida en el museo, ¿no? Podemos crear diálogos, la gente viene entre las esculturas. Para mí es difícil a veces explicar la obra sin tener la obra delante. Es difícil no invitaros a, por ejemplo, cuando vemos esas estructuras, ¿no? como de música, ¿no? Que realmente son construcciones en las que Chillida nos invita a habitarla, ¿no? Yo creo que todo se transforma mucho cuando uno va y experimenta la obra en directo, ¿no? Comentaros que, bueno, ahora hablabas antes, Blanca, ¿no? Que estamos llevando a cabo, yo creo que tratamos de hoy en día también desde el museo de demostrar que la obra de Chillida sigue viva y también desde un punto de vista musical, y seguimos intentando mantener diálogos con lo musical. De hecho, ahora mismo tenemos un convenio con Musikene. Musikene es la Escuela Superior de Música del País Vasco, que tiene un grado de composición y un máster de composición. Tenemos varios alumnos trabajando, creando obra en homenaje a Chillida o inspirada en la obra de Chillida. Chillida sigue inspirando a compositores, ¿no? Chillida se ha inspirado de compositores, pero sigue inspirando a compositores, tanto, como os digo, estos jóvenes que están trabajando ahora con Chillida, pero hay cantidad de compositores actuales. La Ciriza acá, por ejemplo, el otro día presentó una pieza con la Sinfónica de Euskadi inspirada en Chillida.
Sánchez Verdú es un compositor fantástico, que no sé si lo conocéis, pero tiene aproximadamente 9 o 10 composiciones inspiradas en Eduardo Chillida, y yo creo que eso nos indica también que la obra de Chillida está muy viva, que la relación de Chillida con lo musical, con la música, es indudable, y que todavía le queda mucho recorrido por hacer, ¿no? Y sin más, os agradezco enormemente vuestra atención. No sé si tenéis alguna pregunta. A mí me gusta mucho crear diálogos con el público, o sea que no tengáis miedo a preguntar o que aclare algo, porque sí que es verdad que he ido como muy rápido por algunos temas, o que he pasado como muy rápido, pero espero que os haya gustado. Os agradezco muchísimo vuestra atención y quedo a vuestra disposición.